Les dejo este video de liquidación de sueldos para que puedan resolver el ejercicio. Cuando uno habla de remuneración, ¿sí?, que vendría a ser el sueldo que nosotros cobramos cuando trabajamos, haberes, remuneración son sinónimos. En el recibo van a aparecer dos tipos de conceptos. Conceptos remunerativos son sobre los cuales me van a descontar jubilación, obra social, sindicato y ley 19.032. ¿Y cómo se llaman o cómo los reconozco esos conceptos remunerativos en el recibo? Bueno, el primer concepto remunerativo es el sueldo básico. Otro es el presentismo, otro es la antigüedad, las horas extras que pueden ser al 50 o al 100% dependiendo en qué horario y qué día las realicé. Entonces, estos componentes del sueldo, el sueldo básico, el presentismo, la antigüedad, que no es la indemnización, sino que la antigüedad es un componente del sueldo. A mí me pagan un porcentaje sobre el sueldo básico según la cantidad de años que yo trabajo en la empresa y las horas extras. Por otro lado, puede pasar que en el recibo tenga otra columna donde aparezcan conceptos no remunerativos, que son los que no sufren descuentos de obra social, etc. ¿Cuáles pueden llegar a ser esos conceptos no remunerativos? Las indemnizaciones en general, ¿sí?, el preaviso o por despido, y las asignaciones familiares, que de todas formas las paga el ANSES actualmente, ¿sí? Así que esto no va a aparecer en el recibo. Entonces, en el ejemplo que tenemos que nosotros calcular los valores y completar este recibo de sueldo, hay un encabezado, ¿sí?, donde les habla de un trabajador, ¿sí?, que trabaja de administrativo, con un CUIL determinado, soltero sin hijos, no tiene asignaciones. Lo que hay que detectar es cuándo empezó a trabajar. ¿Por qué? Eso me va a dar la pauta de el momento que ingresó a trabajar al momento que estoy liquidando el sueldo, cuál es su antigüedad. Entonces, sabemos que la fecha de ingreso es el 9 de febrero del 2016 de esta persona. Y nosotros estamos haciendo el recibo de sueldo de junio del 2017. Por lo tanto, tiene un año de antigüedad, ¿sí? Hay que contar siempre para la antigüedad desde la fecha de ingreso a la misma fecha del año siguiente, ¿sí? Así que a febrero del 2017, un año. Y nos aclara que la antigüedad es un 1% por año, ¿sí? Y después las horas extras hizo al 50%, ya nos da el valor, no tenemos que calcularlas. Y nos aclara que el porcentaje de descuento que le van a hacer de sindicato es el 2%. ¿Por qué nos aclara esto? Porque puede pasar que el descuento sindicato sea 1, 1,5, 2, hasta 2,5, que es el máximo. Bueno, entonces vamos a completar el recibo. Nosotros tenemos una columna que dice conceptos, ¿sí? ¿Cuáles son los conceptos? El sueldo básico, que lo tenemos ya dentro del recibo, que es 15.162, ¿sí? Y como había dicho antes, es un concepto remunerativo. Esto que está acá abajo es un sinónimo. Va a sufrir descuento. Lo ponemos en la primera columna. Después tenemos el presentismo, que como esto es un recibo de sueldo de comercio, es un porcentaje. Entonces, yo ya se los puse también, no hay que calcularlo. 1.263. La antigüedad sí la tienen que calcular, en base a lo que les dije hace un rato. Acá les puse la fecha. El señor entró el 9 de febrero del 2016, estamos haciendo el recibo del 30 de junio del 2017, tiene un año de antigüedad, por lo tanto un 1%. ¿Y cómo calculo el 1% y sobre qué? Siempre tomo el salario básico, el sueldo, que dice ahí, 15.162, tomo ese dato, lo multiplico por 1, porque es un 1%, y lo divido por 100%. Y me va a dar lo que es la antigüedad, 151,62. Y lo coloco en esa columna de conceptos remunerativos, ¿sí? Las horas extras están como dato, ahí las paso acá. Y ya tengo los 4 conceptos remunerativos que habíamos dicho al principio: sueldo básico, presentismo, antigüedad y horas extras, en valores, según el sueldo básico. Entonces, esta columna tiene un total. ¿Cuánto suma? La suma lo pongo en la última fila que dice total de columna. Suma 17.142. Esto
es el sueldo bruto. Y sobre este sueldo bruto voy a calcular todos los descuentos. ¿Los descuentos de qué? De jubilación, la ley de obra social, la ley 19.032 que es PAMI. ¿Por qué? Hay un porcentaje de nuestro sueldo que va a las arcas del PAMI, es para sostener su estructura, pagar los sueldos de los empleados que trabajan ahí, etc. Y el porcentaje de sindicato. Acá no están los porcentajes, pero ustedes los tienen que saber. Jubilación nos descuentan un 11%. Esto, la ley 19.032, un 3%. La obra social también un 3% y el sindicato en este caso un 2%. Bueno, ahora, los descuentos no van en las columnas del sueldo, van en la columna de descuentos, ¿sí? ¿Por qué la segunda columna está tachada y dice 0 al final? Porque no hay ninguna asignación ni ninguna indemnización, entonces no tengo ningún concepto no remunerativo, queda vacío. Entonces, lo que hago ahora es empezar a calcular los descuentos en base a este sueldo bruto. Y hago el 11%, primero jubilación, ¿sí? Hago el 11% de esto, ¿y cómo se calcula el 11% de este valor? Es 17.146 por 11% dividido 100%. Y me va a dar, voy al renglón de jubilación, ¿sí? Que está acá, sigo y voy a la columna de descuento. Y ahí coloco el resultado del 11% del sueldo bruto. Calculo el siguiente porcentaje de descuento, el 3, que es la ley 19.032. Como lo calculo, tomo el sueldo bruto, lo multiplico por 3%, lo divido por 100%. Y me va a dar este valor, 514,38. La obra social es el mismo porcentaje, por lo tanto se repite el valor. Y después nos faltaría el sindicato que en el ejercicio les decía que era un 2% de descuento. Entonces, ¿qué hago? Hago 17.146 por 2% dividido 100%. Y me va a dar 342,94. Tengo los 4 descuentos en la columna de descuentos y en los renglones correspondientes. El primero jubilación, el segundo la ley, el tercero obra social y el último el sindicato. Sumo todos los descuentos y me da 3.258. Esto es dinero que me van a quitar del sueldo bruto, ¿sí? Por lo tanto, si yo hago sueldo bruto, que es el total de la primera columna, le resto finalmente, que es lo que corresponde, los descuentos, ¿qué me van a pagar? El sueldo neto. O sea, es lo que recibe el trabajador en mano. Lo que nosotros decimos en el lenguaje coloquial, sueldo en mano. Entonces, ¿cómo se calcula el sueldo neto? Hago el sueldo bruto, ¿sí? Y le resto el total de los descuentos. Y van a ver que les da este valor, ¿sí? No importa que se hayan puesto con o sin decimales los valores, pueden redondear, ¿sí? Con eso no hay problema. Y el último punto es el SAC. ¿Qué es el SAC? El SAC es el sueldo anual complementario, significa aguinaldo. El aguinaldo se paga en dos partes, o sea, es un sueldo que se parte en dos. Se paga en junio y otra parte en diciembre. ¿Cómo se calcula? Se toma el mejor sueldo del primer semestre, que son los primeros 6 meses, se lo divide por 2 y te lo pagan. De julio a diciembre se toma el mejor sueldo, se divide por 2 y te pagan esa otra mitad. Entonces, en este caso, como no hay 6 sueldos de enero a junio, que es este recibo es de junio, entonces se toma, dice el ejercicio, como el mejor sueldo, el bruto este y este neto, ¿sí? Así como calcularíamos el SAC, el aguinaldo, entonces para junio sería este sueldo neto, más fácil directamente porque ya sabemos cuánto es en mano, lo dividimos por 2, ¿sí? Que es la mitad, y ese es el aguinaldo, ¿sí? Entonces en el punto que dice SAC, acá dice SAC bruto, ¿sí? O sea que en realidad tendrían que tomar este valor dividido por 2, ¿sí? Les dice, calcular el SAC bruto, el aguinaldo, del primer semestre del 2017. Entonces, teniendo en cuenta que su mejor sueldo bruto semestral fue el que usted obtuvo en el recibo del punto anterior sea este. Entonces, tomamos este sueldo bruto y lo divido por 2, eso es calcular el aguinaldo, ¿sí? Ustedes cuando cobran un aguinaldo en junio, bueno, tienen que fijarse en los 6 recibos de enero
a junio cuál fue el mejor sueldo bruto. Lo dividen por 2 y después le hacen los descuentos, obviamente. Acá no les pido que hagan los descuentos, por eso les dije que pueden calcularlo desde el neto. Pero bueno, ustedes en la realidad tendrían que el empleador tomar el mejor sueldo del semestre, ¿sí? De los 6 primeros meses, dividirlo por 2 y eso pagarles a ustedes. Bueno, cualquier duda me pueden consultar. Espero que les haya servido el video.